Eso. En este video les voy a hablar acerca de la sección 2 de la NIF para pymes, que nos muestra los conceptos y principios generales que son utilizados para la elaboración de los estados financieros. El alcance de esta sección, es decir, hacia dónde está dirigida, en una primera parte describe el objeto de los estados financieros de las pymes, el objetivo. También describe las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las pymes sea útil y finalmente establece conceptos y principios básicos subyacentes a los estados financieros de las pymes. Comencemos entonces por lo que es el objetivo de los estados financieros. Los estados financieros, en términos generales, tienen un objetivo que se subdivide en dos partes, ¿sí? Está en la sección 2.2 o en el párrafo 2.2 de la NIF para pymes. El primer objetivo es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos efectivos de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a las medidas de sus necesidades específicas de información. Y también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia, pues dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. Este es el propósito de los estados financieros, mostrarnos cuál es la situación financiera de una empresa, cuál es el rendimiento de esa empresa, cuál es la capacidad de entregar flujos de efectivo y pues en la medida en que observemos si la empresa tiene rendimiento o no, observemos la rentabilidad de los activos, observemos la rentabilidad del patrimonio, pues podremos decir que los gerentes de esa empresa han realizado una buena labor. Para que los estados financieros sean utilizables y sean beneficiosos para una organización, deben cumplir con una serie de características cualitativas que, como ustedes van a poder observar, se parecen mucho a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estas características son la comprensibilidad, que la información proporcionada por los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales de la contabilidad. Para que la información sea comprensible, entonces la norma nos da una serie de nombres de partidas generales y nos dan un grupo de subpartidas. Ustedes lo pueden observar en sus clasificadores contables que les dieron en las primeras contabilidades y que yo les agregué en el aula a manera de fotografías. Allí ustedes pueden observar los títulos y subtítulos que componen una determinada partida y les daba el ejemplo del efectivo. Por ejemplo, el efectivo y equivalentes de efectivo puede estar compuesto por diversas cuentas. Y de esa manera, esa estructura de los estados financieros nos permite que cualquiera de nosotros que hemos estudiado esta área, pues podamos entender la información financiera. Por otro lado, en cuanto a la relevancia, la información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios y la información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes las utilizan. Nosotros en los estados financieros debemos plasmar absolutamente todos los recursos que posee la empresa, cuáles son todos los activos que posee y cuáles son todos los pasivos que financian ese activo, cuál es el monto del capital. Todo esto para poder ser, y también cómo son utilizados los ingresos, cuáles fueron los ingresos del año, absolutamente todos para poder tomar una decisión respecto a la información financiera. Otra característica es la materialidad, importancia relativa y la fiabilidad. En cuanto a la materialidad, la información es material o relevante si su omisión o su presentación errónea puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Por ejemplo, omitir que una empresa tiene una deuda de largo plazo nos generará un patrimonio más alto y por ende, pues
un prestamista o un banco no podrá darse cuenta que esa empresa ya tiene una deuda significativa y que tal vez no sea capaz de pagar un nuevo préstamo. Por otro lado, la fiabilidad que nos dice que la información que proporcionan los estados financieros debe ser fiable y es fiable cuando está libre de errores y sesgos y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Es decir, la información financiera debe contener todas las transacciones que se han realizado para que no sea maquillada o no sea utilizada con un propósito diferente al que se persigue. Esencia sobre la forma, las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad. Y la prudencia se refiere a la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre. Por ejemplo, cuando una empresa estima que tiene un conjunto de cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar son un activo, son dinero que nos deben terceras personas, pero resulta que las cuentas por cobrar pues tienen un periodo, un ciclo para ser cobradas y debe estimarse un cierto, ya después de que pasa ese periodo, pues la empresa da por sentado que esas cuentas por cobrar se perdieron y se registran como pérdidas por cuentas incobrables. Cuando el contador va a hacer un juicio para efectuar qué porcentaje de cuentas por cobrar ya no pueden ser cobrados, debe tener prudencia para estimar esas pérdidas, ¿sí? Bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos no ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos los gastos no se expresen en defecto. Es decir, yo no puedo decir, no, voy a perder solamente el 5% de esas cuentas incobrables cuando sé que es el 100%, por ejemplo. Tampoco, en el caso de la prudencia, tampoco puedo decir, ay, no, este mes voy a recibir, no sé, $1,000 de ingresos cuando no es así, o no puedo hacer ese tipo de transacciones y por eso se habla de la prudencia. La integridad se refiere a que la información debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo, porque una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. La comparabilidad es fundamental. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. Y también deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujo de efectivo relativos. La comparabilidad es fundamental cuando tenemos que tomar decisiones de inversión. Por ejemplo, yo quiero entrar a la bolsa de valores y comprar acciones de Empresas Polar o de Ron Santa Teresa. Entonces, los estados financieros, la información financiera que presentan estas dos empresas debe ser comparable, debe estar emitida en la misma moneda, deben estar mm, elaborados con fiabilidad, con integridad, para poder que sea comparable. De igual manera, yo puedo tomar los estados financieros de una empresa como Empresas Polar del año 2021 y esta información debe ser comparable con los años anteriores. Para esto, en el caso de Venezuela, que se realiza que existe un proceso inflacionario muy importante para que la información sea comparable, se deben hacer ajustes por inflación a los estados financieros, de tal manera de traer los bolívares corrientes a bolívares constantes. Oportunidad. Significa que la información financiera debe ser proporcionada dentro de un periodo de tiempo que sea oportuno para tomar una decisión. Pues si hay un retraso al cierre del ejercicio económico para presentar la información financiera, pues puede ocasionar
problemas a los gerentes a la hora de tomar decisiones. Equilibrio entre costo y beneficio. La evaluación de beneficios y costos es sustancialmente un proceso de juicio. Los costos, los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. Esta es con respecto a las características que debe poseer la información financiera. El segundo elemento que contiene esta sección número 2 de la NIF para pymes es el relacionado a la definición de lo que es la situación financiera y el rendimiento financiero, porque estos dos estados financieros básicos representan como lo más importante de la empresa. En cuanto a la situación financiera, es la relación que existe entre el activo, el pasivo y el patrimonio y se presenta a una fecha determinada en el estado de situación financiera. Es decir, cuando yo veo un estado de situación financiera de una empresa al 31 de diciembre del año 2021, yo estoy viendo la situación financiera de ese día particularmente, o sea, cómo está compuesta la empresa el 31 de diciembre del 2021. Pero si yo el 1 de enero realizo ventas, genero una ganancia y genero más efectivo, el 1 de enero la situación financiera de la empresa va a cambiar. Y esto tienen que tenerlo sumamente claro para cuando vayan a hacer el ejercicio práctico del estado de situación financiera, porque muchas veces no lo vemos y no vemos que es una foto, pues, que la situación financiera es una foto en un momento determinado y que con la realización o con la ejecución de ingresos y gastos, esa foto puede cambiar. La situación financiera de una persona puede cambiar de la mañana para la tarde, puede cambiar de un día para otro, en un mes cambia aún más, en un año cambia aún más. Y la situación financiera mejora o empeora en función del rendimiento de la empresa. Vamos a seguir hablando de la situación financiera y luego les hablo un poco sobre lo que es el rendimiento. Entendemos por activo a un recurso controlado para poder obtener beneficios asociados al activo y para impedir que otros puedan obtenerlo son bienes o derechos. Los activos son bienes o derechos de una empresa. La empresa lo tiene en sus manos. La tangibilidad y la propiedad legal no son esenciales para su reconocimiento, es decir, un activo no necesariamente tiene que ser tangible para que sea activo, puede ser un nombre de una empresa, un nombre de una marca, y eso es un activo como tal. Y adicionalmente, la propiedad legal tampoco es una un requisito para que sea el activo de una empresa, porque si yo tengo un edificio que lo tengo alquilado, pero yo lo puedo arrendar adicionalmente, pues para mí se convierte en un activo aun cuando no sea mío. Cuando se habla de la tangibilidad en finanzas personales, se puede decir entonces que una profesión es un activo en la medida en que la persona sea capaz de obtener beneficios con esa profesión. Los activos se generan por sucesos pasados. No es esencial un desembolso de dinero, ya que pueden adquirirse a crédito mediante el surgimiento de una obligación. Pueden adquirirse también por permuta o cambio o por donación. Y tiene una probabilidad de beneficios futuros, es decir, tiene un potencial para contribuir con los flujos de efectivo de la entidad. La obtención de beneficios futuros se puede observar a través de la utilización en la producción de renta, en el intercambio por otros activos similares o no, en la cancelación de un pasivo o que sea asignado a los propietarios. En cualquiera de estas formas, el activo puede ofrecer beneficios a la empresa. A través de la utilización en la producción de la renta, son, por ejemplo, la propiedad, planta y equipo, cuando se utilizan dentro de las actividades ordinarias de la empresa. O también los activos de inversión, cuando, por ejemplo, una persona que tiene una zapatería compra un apartamento para alquilarlo.
allí pues se genera una renta. Intercambio por otros activos similares o no se da, por ejemplo, cuando tengo un efectivo y lo cambio por una máquina. Allí se obtiene un beneficio. Y en la cancelación de un pasivo porque lo puedo utilizar para disminuir una deuda o por la asignación a propietarios. Un pasivo, por su parte, es una obligación actual que posee la empresa, son deudas y provisiones, implica la responsabilidad de actuar de una determinada manera y la obligación puede ser legal o implícita. El pasivo se genera de un suceso pasado, la obligación implícita, políticas de comportamiento de la entidad que conlleva aceptar ciertas responsabilidades y es producto de las políticas de la entidad, crea expectativas ante terceros. Cuando una empresa se obliga a realizar un pago en un determinado momento. El pasivo, por su parte, tiene como característica que en vez de recibir beneficios, necesita desprenderse de beneficios por la liquidación del pasivo. Y esto genera pago de dinero, la entrega o la transferencia de un activo, la prestación de un servicio, la sustitución de un pasivo por otro o la conversión del pasivo o la conversión del patrimonio. Es decir, desprenderme de recursos míos para salir de un pasivo y disminuir el patrimonio que poseo. En este sentido, el patrimonio es entonces la relación entre los activos menos los pasivos. Cuando yo tomo todos los recursos que poseo y le resto los que debo, es decir, el pasivo, tengo el patrimonio. La situación financiera de una empresa me puede demostrar a mí el tipo de empresa que tengo y así puedo decir o puedo observar que hay empresas como Empresas Polar con un significativo monto de activos de propiedad, planta y equipo, es decir, con una estructura de activos de largo plazo bien amplia, o una empresa de comercialización que tal vez no tenga tanta infraestructura, pero que tenga mucho inventario, son estructuras de empresas con activos corrientes en mayor proporción, y esto es importante porque ustedes lo van a ver para el análisis de estados financieros. Luego, esta sección número 2 nos habla sobre el rendimiento. Fíjense que hablamos de la situación financiera de la empresa y decíamos que era la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio. Y ahora vamos a hablar del rendimiento, que es lo que se observa en el segundo estado financiero que vamos a estudiar, que es el estado de resultados. Y el rendimiento es la relación entre los ingresos y gastos durante el periodo en el cual se informa, es un estado de resultado integral o un estado de resultados básicos. El reconocimiento de los ingresos y los gastos se deriva directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. ¿Qué es un ingreso? Los ingresos son beneficios económicos que se producen a lo largo de un periodo sobre el que se informa. Son entradas o incrementos en el valor de los activos, son decrementos de los pasivos, o son aumentos del patrimonio distintos de las relaciones con las aportaciones de inversores de patrimonio. Incluye a los ingresos de las actividades ordinarias como a las ganancias. Existen para mí tres tipos de ingresos. Los primeros, los relacionados con el objeto social de la empresa. Por ejemplo, una empresa que se constituye para hacer una panadería y que en su objeto social tiene que va a vender pan, pero adicionalmente ella puede vender insumos para panaderos al mayor y al de tal, y todo ese ramo o todo ese sector, la panadería lo abarca. Todos los ingresos que se generen por la distribución de harina, la venta de pan, eh, ventas al detal de insumos para panadería son ingresos ordinarios. Esto tienen que tenerlo bien fijo. También existen los otros ingresos que se generan por activos de inversión, que no tienen nada que ver con el funcionamiento de la panadería. Es decir, esta panadería creció, ya invirtió todo lo que
tenía para tener varias sucursales, pero ahora ella decidió incursionar en la bolsa de valores y tiene otro tipo de activos diferentes a propiedad, planta y equipo, a inventario, a cuentas por cobrar, que son activos de inversión. Ella invierte en acciones de otras empresas o invierte en bienes para arrendar cuando su objeto social no es el arrendamiento. Esta o alquila dinero cuando su objeto social no es alquilar dinero, sino ella tiene un pequeño banco, como decía el ejemplo del video anterior. En este caso, todas esas actividades que no forman parte de su objeto social generan otros ingresos adicionales. Y existen también las ganancias que se dan cuando una empresa tiene un activo que está valorado en un precio, en un costo. Por ejemplo, un vehículo que lo utiliza como propiedad, planta y equipo, y el vehículo está valorado en $1,000, pero la empresa decide desprenderse de ese vehículo y lo puede vender en 1,500. Los $500 forman parte de una ganancia y tenemos entonces tres tipos de ingresos: los ingresos ordinarios, los otros ingresos y las ganancias. Aquí tenemos un ejemplo. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres. La venta de bienes, si le produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su reventa, forman parte de los ingresos ordinarios. La prestación de servicios, por ejemplo, un consultorio médico, todos los ingresos que se derivan de la actividad de la medicina son ingresos ordinarios. Los contratos de construcción en los que la entidad es la contratista para una empresa constructora. El uso por parte de terceros de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos. Bueno, aquí dice que esos son ingresos por actividades ordinarias, pero cuando uno los va a colocar en el estado de resultados, pues si no están establecidos dentro de las actividades propias de la empresa, pues es mejor dejarlos como otros ingresos cuando son alquileres, dividendos o regalías que pertenecen a activos de inversión. Y las ganancias son partidas que satisfacen la definición de ingresos, pero que no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el estado de resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones. Y fíjense que esto, tomen nota de esto, por favor, es fundamental porque las empresas tienen actividades que son ordinarias, tienen actividades que son de inversión y tienen actividades que son de financiamiento. Y para un gerente es muy importante saber qué tan capaz es la empresa de generar ingresos con sus actividades ordinarias. Por ejemplo, una panadería, volvemos al ejemplo de la panadería, una panadería que no sea capaz de cubrir sus gastos operativos con los ingresos de actividades ordinarias y debe tomar ingresos de otras fuentes o de otros activos para poder sobrevivir, debe pensar seriamente en qué está pasando dentro de sus actividades ordinarias que no está vendiendo lo suficiente para cubrir sus gastos operativos. Y allí es donde el uso de la información financiera pues tiene sentido. Espero que este ejemplo les haya quedado claro y bueno, cuando vayamos a ver el estado de flujo de efectivo, ustedes van a entender un poco más a qué me refiero. Con respecto a los gastos son decrementos de beneficios económicos producidos a lo largo del periodo en el que se informan, constituyen salidas o disminuciones en el valor de los activos, constituyen aumentos de los pasivos y disminuciones del patrimonio distintas relacionadas con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio. Incluye las pérdidas y los gastos que surgen de las actividades ordinarias de la entidad. Los gastos que surgen de las actividades ordinarias incluyen, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes de efectivo, inventarios o propiedad, planta y equipo. Allí los gastos de la actividad ordinaria en el estado de resultados también se subdividen en dos: los costos y los gastos operativos y los gastos de ventas. Cada uno
cumple una función diferente dentro de la empresa. Por otro lado, las pérdidas es el mismo ejemplo que les hice con las ganancias, solo que en este caso el vehículo cuesta $1.000, el vehículo de la empresa cuesta $1.000, pero la empresa lo puede vender por 800. Allí hay una pérdida de $200 que debe ir al estado de resultados. Si las pérdidas se reconocen, surgen del curso de las actividades ordinarias de la entidad. Para mí serían extraordinarias. Si se reconocen en el listado de resultados integral, habitualmente se presentan por separado, porque el reconocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. Eh, bueno, hasta aquí les voy a hablar en este video sobre lo que son entonces los conceptos que ofrece la sección número 2 de la NIF para pymes. Tenemos entonces cuáles deben ser las características cualitativas que deben cumplir los estados financieros cuando se presentan. Estudien eso, por favor, con detenimiento. También tenemos cuál es el objetivo de los estados financieros, que ese ya se los había dado en el archivo anterior. Y tenemos conceptos fundamentales como lo son la situación financiera de una empresa. Vean que la situación financiera es momentánea, es de el momento en el que se presenta el estado financiero. Pero esa situación financiera cambia en la medida en que la entidad incurre en ingresos y gastos. El rendimiento o la pérdida de una empresa transforma la situación financiera. Por ejemplo, si mi situación financiera actual es que tengo $1.000 en efectivo y son míos, no se los debo a nadie, mi activo estaría constituido por $1.000 y mi patrimonio por $1.000. Pero si yo en el transcurso del día compro mercancía, la vendo, obtengo una ganancia de $200, mi situación financiera para el transcurso de la tarde cambiaría. Los ingresos y los gastos son acumulativos, mientras que la situación financiera de la empresa cambia en función de si soy capaz de generar ganancias o no con la relación que existe entre los ingresos y los gastos. Esto lo vamos a ver más adelante en detalle, pero sí es importante que desde ahora ustedes vayan abriendo la mente con respecto a estos conceptos. Y bueno, pues si tienen alguna duda, totalmente a su disposición a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias por su atención.